Había una casa modesta al final de una calle tranquila, casi olvidada por el bullicio de la ciudad. Una calle donde los árboles parecían inclinarse cansados hacia la acera, y donde el sonido de los pasos se perdía entre las piedras gastadas del camino. Esa casa, con paredes que habían conocido el paso de los años, y una puerta de madera que crujía cada vez que el viento la tocaba, pertenecía a una mujer mayor llamada Clara. Clara vivía sola desde hacía mucho tiempo. Sus días transcurrían entre rutinas sencillas: regar las plantas, abrir las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la mañana, limpiar con calma los muebles que guardaban el polvo de la memoria. No era una casa rica, no tenía lujos ni adornos caros. Estaba llena de objetos humildes que contaban historias silenciosas. Una tetera con el esmalte desgastado, un mantel bordado por sus propias manos, un reloj detenido que colgaba en la pared como un símbolo de que allí dentro el tiempo tenía otro ritmo. Lo más llamativo, sin embargo, era su mesa. Una mesa de madera marcada por los años, con cicatrices profundas de platos apoyados, de vasos que alguna vez derramaron agua o vino. Sobre esa mesa siempre había 3 platos, uno para ella, sencillo, preparado con cuidado; otro que a veces ocupaba algún vecino, un niño del barrio, o alguien que pasaba de visita; y uno más, el que siempre estaba ahí, aunque nadie lo usara, el plato extra. Ese plato no era un adorno, era un gesto. Clara lo colocaba cada mañana, con la misma delicadeza con la que se coloca una flor en un jarrón. Servía pan, sopa, un poco de arroz, lo que hubiera en la olla. Aunque nadie tocara ese plato, aunque al final del día quedara intacto, ella lo ponía con la misma devoción que el suyo propio. Decía que lo hacía por si alguien llegaba con hambre. No necesitaba explicarlo con muchas palabras. Para Clara, era natural. Como si en su corazón supiera que el hambre podía tocar cualquier puerta, y que la soledad también podía hacerlo. Ese plato no era solamente comida, era compañía, era consuelo, era un recordatorio de que en su casa siempre había lugar para alguien más. Los vecinos al principio lo miraban con curiosidad. Algunos lo encontraban extraño, otros sonreían al verlo. Había quienes pensaban que era una costumbre rara de mujer solitaria, y quienes, en silencio, se sentían conmovidos por la ternura del gesto. Ella nunca se ofendía por los comentarios. Solo sonreía con dulzura y repetía con su voz pausada: «Uno nunca sabe quién puede tocar la puerta». Y esa frase se convirtió poco a poco en parte del barrio. Una especie de secreto compartido que transformaba la forma en que los demás miraban la vida. No era que Clara tuviera mucho para dar. Al contrario, vivía con lo justo. A veces su despensa estaba casi vacía, y debía estirar el arroz o dividir el pan en trozos más pequeños. Pero aún así, nunca faltaba ese plato. «Si yo tuve hambre y alguien me dio un bocado», decía recordando su juventud, «¿cómo no voy a hacer lo mismo ahora?». Había conocido de cerca la necesidad. En su infancia, había pasado noches escuchando a su estómago rugir, mientras su madre trataba de engañar el hambre con tazas de agua caliente. Había aprendido que un trozo de pan compartido tenía un sabor distinto, como si en cada bocado se mezclara la esperanza con la gratitud. Tal vez por eso, cuando llegó a la vejez, decidió que su mesa no sería nunca un lugar de egoísmo, sino de bienvenida. Una tarde fría de invierno, cuando la lluvia golpeaba con fuerza los techos y el viento silbaba entre las rendijas, alguien llamó a su puerta. Era un hombre cansado, con la ropa empapada y la mirada desconfiada. Clara abrió y sin preguntar demasiado lo invitó a pasar. El hombre dudó un instante, como si no estuviera acostumbrado a recibir bondad. Pero en cuanto vio la mesa, su sorpresa fue evidente. Había un plato esperándolo, servido, humeante, como si ella supiera que él llegaría en ese preciso momento. Ese hombre se sentó, comió despacio y en cada cucharada parecía recuperar fuerzas. Clara no le pidió explicaciones, no le preguntó de dónde venía ni a dónde iba. Solo le ofreció pan, sopa y una sonrisa tranquila. Y cuando terminó, el hombre se levantó con lágrimas en los ojos, agradeció en silencio y se marchó. Desde ese entonces,
La casa de Clara se convirtió en un refugio discreto. Los niños del barrio, cuando sentían hambre después de jugar en la calle, sabían que podían asomarse. Los trabajadores cansados que regresaban tarde sabían que, aunque fuera un simple café o un pedazo de pan, Clara siempre tenía algo para compartir. No era la cantidad lo que importaba, sino la certeza de que nadie se iría con las manos vacías ni con el corazón frío. Ese gesto, repetido día tras día, fue sembrando algo invisible en el barrio, una semilla de humanidad. No todos podían imitarla, pero muchos comenzaron a mirarse de otra forma, a pensar en el otro, a recordar que a veces un acto pequeño podía cambiarle el día a alguien. La mesa de Clara era humilde, pero estaba cargada de significado. No era solo madera, platos y pan. Era un espacio donde se enseñaba, sin palabras, que compartir es la forma más pura de cuidar al otro. Y así, cada mañana, entre el aroma del café y el crujir del pan, Clara volvía a colocar ese plato extra. Aunque nadie llegara, aunque quedara vacío, su gesto permanecía, porque para ella, ese plato representaba algo más profundo que la comida. Era una promesa, la promesa de que, pase lo que pase, siempre habrá un lugar para quien lo necesite. La vida en la calle donde vivía Clara seguía siendo tranquila, casi detenida en el tiempo. Pero su casa parecía tener un ritmo distinto, como si allí los días respiraran de otra manera. Mientras muchos corrían detrás de relojes, ella se tomaba la vida en sorbos lentos, como el café caliente que cada mañana preparaba con calma. Esa lentitud no era pereza, era sabiduría. Era el modo en que había aprendido a mirar las cosas, con paciencia, con ternura, con un respeto profundo hacia cada instante. Los vecinos comenzaron a notar que no solo era un plato lo que ponía sobre la mesa, sino que había algo invisible que acompañaba ese gesto. Había un calor especial que se extendía a quien cruzara su puerta. La gente salía distinta de allí, más serena, como si además del alimento recibiera un abrazo silencioso. Era la manera en que Clara miraba, en que sonreía, en que escuchaba sin interrumpir. En un mundo lleno de ruido, ella ofrecía silencio lleno de atención. Una mañana de otoño, mientras las hojas amarillas caían sobre la vereda, Clara estaba acomodando la mesa como siempre. Colocó su plato, sirvió la sopa sencilla que había preparado y con la misma delicadeza de siempre, dejó frente a la silla vacía el plato extra. El vapor subía lentamente desde el cuenco, dibujando figuras en el aire. Fue entonces cuando escuchó unos pasos apresurados acercarse a la puerta. Eran ligeros, casi nerviosos. Al abrir, se encontró con un niño del barrio. Sus mejillas estaban rojas por el frío y sus manos heladas se aferraban a un cuaderno viejo. ¿Podría darme un poco de pan?, preguntó el niño con timidez, sin levantar del todo la mirada. Clara no dudó. Lo invitó a pasar y lo guió hasta la mesa. El niño, sorprendido, vio que había un plato esperando. No era un plato improvisado, no era un favor hecho a las apuradas, era un lugar preparado para él, como si alguien hubiera estado pensando en su llegada desde antes. Sus ojos brillaron con un alivio que no sabía cómo expresar. Se sentó despacio, y con la primera cucharada de sopa, una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. Mientras comía, Clara le preguntó cosas sencillas. ¿Cómo estaba? Si iba a la escuela. ¿Qué le gustaba hacer? El niño, que al principio respondía con monosílabos, fue abriéndose poco a poco. Le contó que su madre trabajaba todo el día y que muchas veces volvía tarde, que en esas veces no alcanzaba la comida, que había aprendido a callar el hambre para no preocuparla. Clara lo escuchó con atención, sin interrumpir, con esa mirada que parecía acariciar el alma. Cuando el niño terminó, ella le sirvió un trozo de pan más y lo envolvió en un pañuelo para que lo llevara consigo. «Por si te da hambre más tarde», dijo con suavidad. El niño asintió y salió corriendo, pero antes de cruzar la puerta se giró y la miró con gratitud. Esa mirada se quedó grabada en la memoria de Clara como un recordatorio de por qué seguía poniendo ese plato todos los días. Los rumores en el barrio crecieron.
Ya no se trataba solo de una anciana solitaria con una costumbre rara, sino de alguien que ofrecía un refugio en lo cotidiano. Hubo quienes comenzaron a contar historias de sus visitas, del café que los reconfortó en una mañana fría, de la sopa que les devolvió fuerzas después de un día agotador, de la sensación de ser recibidos sin preguntas ni juicios. La casa de Clara se transformó en un símbolo de humanidad silenciosa, pero ella no buscaba reconocimiento. Nunca. No anotaba a quien ayudaba, no pedía que hablaran de ella. Para Clara, lo importante no era ser recordada, sino que nadie se sintiera olvidado. Una tarde, un joven pasó frente a la casa. Venía de lejos, con una mochila gastada y los ojos cargados de cansancio. Se detuvo, como si algo lo llamara. No conocía a Clara, ni ella a él, pero al tocar la puerta y verla abrir, sintió que no necesitaba explicar demasiado. Ella lo invitó a entrar, lo sentó frente a la mesa, y como siempre, había un plato listo. El joven lloró en silencio mientras comía. Después confesó que llevaba días viajando, que no encontraba rumbo, que sentía que a nadie le importaba si estaba vivo o muerto. Clara solo le acarició la mano y le dijo con voz firme pero tierna: «Aquí importa. Tú importas». No fueron palabras grandilocuentes, ni discursos preparados. Era la verdad más simple y, a la vez, la más necesaria. El joven se fue al amanecer siguiente, con la mochila aún ligera pero con el corazón un poco más lleno. Y aunque nunca volvió, Clara lo recordó siempre. Recordó cómo el plato extra había sido, una vez más, la diferencia entre sentirse invisible y sentirse humano. Con el tiempo, los niños del barrio empezaron a jugar a imitar a Clara. En sus casas, algunos ponían un vaso de agua de más, un pedacito de pan al costado, o dejaban un lugar vacío en la mesa diciendo: «Es por si alguien viene». Sus padres al principio lo tomaban como un juego, pero pronto entendieron que había algo más profundo. Clara había sembrado en esas pequeñas mentes la idea de que compartir no requiere abundancia, solo voluntad. Así, cada gesto suyo se multiplicaba sin que ella ya lo supiera. Cada plato puesto sobre la mesa era como una chispa que encendía otra en los corazones de quienes la rodeaban. La anciana no lo hacía para cambiar el mundo. Lo hacía porque sabía que los pequeños actos son los que mantienen vivo el alma de la humanidad. Y aunque a veces nadie se sentara en esa silla, aunque la comida se enfriara y quedara intacta, Clara nunca sintió que era en vano. Para ella, ese plato era una promesa, y las promesas se cumplen incluso en silencio. Las estaciones seguían su curso en aquella calle discreta, y cada una traía consigo un matiz distinto que se reflejaba en la casa de Clara. En primavera, el aroma de las flores que brotaban en las macetas de la ventana se mezclaba con el pan recién horneado que ella preparaba con manos pacientes. En verano, el calor hacía que las cortinas se movieran despacio con la brisa, y el plato extra brillaba bajo la luz intensa que caía desde la ventana. En otoño, las hojas secas se amontonaban en la entrada, y aún así, la mesa mantenía su ritual. En invierno, cuando el frío se filtraba por las rendijas y el barrio parecía apagarse, ese plato cobraba un sentido aún más profundo. Era una pequeña llama encendida en medio de la penumbra. Clara nunca interrumpía su costumbre. Ni los días en que estaba cansada, ni aquellos en los que la despensa apenas alcanzaba. Siempre encontraba la forma de que hubiera al menos un bocado servido en ese espacio reservado. A veces era solo un trozo de pan con manteca, otras veces una sopa clara hecha con verduras sencillas. No importaba lo que hubiera, lo importante era que existiera. Ese gesto constante hablaba más alto que cualquier palabra. Una tarde de domingo, mientras el barrio entero parecía dormitar en la calma de la siesta, Clara se encontraba bordando un mantel. Sus manos temblorosas seguían el hilo con paciencia, como si cada puntada fuera una oración. Fue entonces cuando oyó un golpe suave en la puerta. Al abrir, se encontró con una mujer joven, con la ropa algo descuidada y un aire de tristeza que se le notaba en los ojos. «Disculpe», dijo la mujer. «Vi luz y pensé que quizá podía darme un vaso de agua». Clara la miró con ternura, como quien reconoce una herida invisible. La invitó a pasar sin dudar y la condujo hacia la mesa.
El plato extra estaba servido, esperándola, como siempre. La mujer se quedó paralizada unos segundos. No estaba acostumbrada a que alguien se adelantara a su necesidad. Miró el plato, miró a Clara y rompió en llanto silencioso. Se sentó despacio, y cada cucharada de comida parecía desatar un nudo en su interior. Entre lágrimas, confesó que llevaba días sin rumbo, que había perdido un trabajo y que la vergüenza de pedir ayuda la había hecho esconderse del mundo. Clara no la interrumpió, no la consoló con frases hechas. Solo estaba allí, presente, escuchando, dejando que la mujer soltara su carga. Y cuando terminó, con voz serena le dijo: «Aquí siempre habrá un lugar para ti. No importa si vuelves mañana o dentro de un año. Esta mesa siempre espera». La mujer salió distinta de aquella casa. El barrio quizá la siguió viendo igual, pero dentro de ella algo había cambiado. A veces no es necesario resolver todos los problemas de alguien. Basta con recordarle que no está solo. Con el paso de los días, otros visitantes fueron llegando. Un vecino que había discutido con su familia y buscaba un espacio de calma. Una anciana aún mayor que Clara, que se acercaba para no almorzar sola. Incluso jóvenes que, sin mucha explicación, encontraban en esa mesa una especie de refugio donde podían respirar. El plato extra ya no era solo un símbolo. Se había convertido en un lenguaje que todos entendían sin necesidad de palabras. Significaba acogida, significaba consuelo, significaba humanidad en su forma más sencilla, y aunque había tardes en las que nadie llegaba, Clara nunca veía el plato vacío como un fracaso. Al contrario, lo contemplaba como se contempla una vela encendida en una iglesia silenciosa. Era la prueba de que, en cualquier momento, la puerta podía abrirse y alguien encontraría allí lo que necesitaba. Una noche de invierno, cuando el viento soplaba fuerte y la calle estaba desierta, Clara encendió una vela sobre la mesa. El resplandor suave iluminaba los platos y el extra parecía brillar con un significado especial. Se sentó frente a él, sola, y murmuró para sí misma: «Aunque no vengas, yo te espero». Era como si hablara con todas las personas invisibles que andaban por el mundo, aquellas que en ese momento sentían hambre, frío o soledad. Era su forma de abrazarlas desde lejos, de decirles: «Aquí hay un lugar para ti, aunque aún no lo sepas». Con cada visita, con cada plato compartido, el barrio iba transformándose. Ya no se trataba solo de una mujer mayor con una costumbre extraña, sino de un ejemplo vivo que recordaba a todos que la bondad no necesita riqueza, que la generosidad no se mide en cantidades, sino en gestos. Clara había convertido lo cotidiano en extraordinario, lo sencillo en inolvidable.